El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a que busquen el libro de Nehemías, capítulo 3, y vamos a leer los versos 1 y 2. Libro de Nehemías, capítulo 3, versos 1 y 2, bajo el título Las puertas de Salem. Las puertas de Salem. Vamos a escuchar la base bíblica de esta disertación en este día. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Me gustaría que la leyéramos también en la traducción, la nueva traducción viviente. Se está haciendo muy popular esta traducción. Nueva traducción viviente. Leemos también Nehemías capítulo 3, versos 1 y 2. Un momento. ¿Cómo dice allí en esta traducción, no? Nueva traducción viviente. Se está haciendo muy popular esta traducción. Nueva traducción viviente. ¿Sí? Esa es la versión nueva traducción viviente. Aunque para muchos es la traducción no traje Biblia. ¿Sí? No traje Biblia. Pero esto es para los evangélicos que no cargan con la Biblia. Nueva traducción viviente. Leamos por favor ese pasaje. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas. Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. Amén. Bueno, allá hay unos nombres de algunas personas, y quiero que enfoquen su atención en los nombres de las puertas que están allí mencionadas. Se enfoca hacia allí, las puertas que están allí mencionadas, ya que el título de esta disertación, como lo he dicho, le hemos dado este nombre, ¿no? Las puertas de Salem. Oramos al Señor y le pedimos su dirección para entender esta palabra con un sentido espiritual. Oremos, acompáñame. Padre, gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que nos das tu palabra para que nosotros seamos vivificados y caminemos por sus preceptos. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu. Quita de nosotros, Señor, toda distracción, quita toda torpeza, quita, Señor, todo aquello que distraiga nuestra atención y permite, Señor, que podamos oír, pero oír con un sentido espiritual tu palabra. Enséñanos, Padre, conforme a la promesa que tú hiciste, Señor. Guiarnos por tu Espíritu hacia todo aquello que es verdadero. Guíanos hacia la verdad. Guíanos, Señor, hacia todo aquello que sea recto, sano y edificante. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, a este propósito. Todo espíritu inmundo lo atamos y lo desautorizamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y el pueblo dice: puede tomar su lugar, hermano.
Bien, vamos a escuchar algunos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando a nuestros argumentos centrales. Miramos qué verdades espirituales podemos aplicar a nuestras vidas, de modo que podamos ser edificados. Con mucha atención, por favor. Después de enfrentar y vencer la oposición, Nehemías inicia su gran proyecto de restauración, involucrando muros y puertas en la ciudad de Jerusalén. Muy bien, la ciudad de Salem, que acabamos de mencionar, es la misma Jerusalén. Esta ciudad ha tenido varios nombres a través de su historia. Uno de sus nombres primarios es el de Jebús, porque allí vivió una generación de personas a las que denominaron jebuseos. Luego pasa a través de la historia a recibir otro nombre, ¿sí? Salem, un vocablo que viene del hebreo salam, ¿sí? Que significa paz. Jerusalén entonces es la ciudad de la paz, ¿sí? Así es reconocida en las escrituras. Luego es cambiado el nombre de Salem, es cambiado por Aelia Capitolina. Es un nombre que le pone un emperador romano, ¿sí? Este emperador romano lo hizo con el propósito de humillar a los judíos, ¿sí? Y le coloca este nombre en honor al dios del sol entre los romanos, el dios Helio, el dios del sol. Aelia Capitolina. Son entonces varios nombres hasta que el rey David la conquista y le coloca por nombre Jerusalén, ¿sí? En hebreo Jerusalén. Bien, la Biblia nos dice que esta ciudad fue destruida por un rey babilónico llamado Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. El reino del sur, reino de Judá, fue llevado cautivo a la capital del imperio de los babilónicos. Allí estuvieron por más de 70 años. En el transcurrir de la historia, de acuerdo a un designio profético de nuestro Dios, los medo-persas dominan entonces el imperio de los babilónicos. Y el pueblo judío pasa a ser ahora dominado por los medos y los persas, en cabeza de uno de sus más grandes reyes, Ciro el Grande. Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande. El rey Ciro fue un rey que guardó cierta admiración y aún compasión por el pueblo judío, y les permitió mediante un decreto real que ellos se volvieran a su tierra. Este retorno se hizo en 3 jornadas, 3 caravanas. Una liderada por el príncipe Zorobabel, años después. La segunda caravana es liderada por el sacerdote Esdras, un levita poderoso en las escrituras, escriba hebreo. Y el último retorno lo encabeza Nehemías, un funcionario de la dinastía de reyes medo-persas. Nehemías era copero del rey de Persia. En una de las capitales de este poderoso imperio medo-persa, Nehemías servía allí como el copero real. Este oficio le permitió tener cierta comunión, cierta coinonía, mucha confianza del rey, porque el copero era una persona designada para vigilar todo lo que comía y todo lo que bebía el rey. Antes de que el rey ingiriera cualquier bebida,
cualquier comida tenía que ser probada, la comida, por el copero. ¿Sí? Y en esos días se usaba como estrategia militar el envenenamiento de los reyes. Así que si alguien quería envenenar al rey medo-persa de turno, que en ese momento era, en los días de Nehemías, era Artajerjes. Si alguien quería envenenar a este hombre, pues el primero que tenía que verificar si en la bebida había algún veneno o en la comida había algún veneno era el copero. Así que este era el primero que, si el rey lo querían envenenar, este era el primero que se moría. ¿Me entiende? Esto, repito, generó un cierto acercamiento entre el rey y su copero. Nehemías era un hombre de la más alta confianza del rey Artajerjes. Nehemías recibió la noticia de cómo estaban los muros, las murallas de la ciudad de Jerusalén, cómo estaban sus puertas, cómo estaba la ciudad. Y cuando Nehemías recibe el informe de cómo está la situación de su pueblo, de sus hermanos, una carga en su corazón Dios le puso. Y este hombre entró en un duelo, entró en un tiempo de ayuno y le pidió al Señor la oportunidad de poder regresar a la tierra de sus ancestros y emprender un proyecto de reconstrucción de murallas, de puertas, de muros y, en fin, de toda la ciudad. Nehemías entonces recibe el aval de parte del Señor y de parte del rey para ir. Cuando Nehemías llega y da a conocer el proyecto y da a conocer el decreto real, pues él motiva a su gente, motiva al pueblo y les dice: este es el plan, este es el proyecto, aquí están los recursos, aquí está la autorización legal. ¿Quiénes se juntan conmigo en este proyecto? Y la respuesta del pueblo fue positiva, excepto una familia que era nativa de Tecoa. No se unieron al proyecto de reconstrucción que Nehemías iba a emprender. Esta gente de Tecoa, incluso nosotros aprendemos que se dedicó al prestagota, al prestadiario, ¿no? Al cuentagotas con sus propios hermanos. Mientras todo el pueblo estaba empeñado, comprometido en la tarea de reconstruir su ciudad, sus murallas, sus puertas, sus muros, estos estaban pendientes a ver quién tenía necesidad para decirle: aquí tienes la solución, tranquilo, empeñame lo que tú puedas, lo que tengas, y aquí está la plata para que tú tengas para cubrir tus necesidades. Cuando Nehemías se enteró de esto, Nehemías los exhortó con violencia y los llamó al arrepentimiento. Nehemías intentó enseguida emprender la obra, pero de una vez encontró oposición. Los samaritanos que vivían en esa misma zona cerca de Jerusalén se quisieron unir al proyecto, pero Nehemías les dio una patada y les dijo: ustedes aquí no tienen arte ni parte. Esta gente se enfureció y se opuso al proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Dios le dio la victoria a Nehemías. Y ya en el capítulo 3, vencida la oposición, entonces Nehemías emprende el proyecto. Hay una lección espiritual que tenemos que aprender, ¿no? Cuando usted se decide, se compromete a servir en la obra de Dios. ¿Cuál es esa lección espiritual? Tú vas a encontrar siempre que Satanás va a levantar enemigos, va a levantar oponentes para que tú no hagas la obra de Dios.
Tal vez esa ha sido la experiencia de muchos de ustedes en este año que pasó. Querían servir al Señor, pero siempre había un obstáculo, siempre había una oposición, siempre había allí una resistencia. Y por eso el deseo de servir a Dios se quedó meramente en el deseo nomás, en el querer, pero no se involucraron. Bueno, este año es un año diferente. Este año hemos sido llamados por el Señor a comprometernos, a consagrarnos personalmente, familiarmente y aún ministerialmente con la obra del Señor. ¿Con cuántos cuenta el Señor en esta mañana aquí en esta sala, en esta reunión? Hemos declarado 7 años para comprometernos con la obra de Dios. Y créame que se van a seguir levantando obstáculos, pero usted debe entender que cuando usted se compromete, cuando usted se decide a involucrarse en la obra del Señor, el enemigo va a levantar sus obstáculos, va a usar gente, circunstancias para oponerse a esto, pero usted, si usted está determinado, la victoria es suya en el nombre del Señor. Continuamos. Este capítulo revela la habilidad para delegar que tuvo Nehemías. Un mentor debe saber delegar para que su ministerio se perpetúe. Amén. En el capítulo 3 vemos cómo este copero no solamente demostró tener conocimientos como copero, maestresala del rey, sino como un dirigente, un mentor, porque él involucró a la gente en la tarea que tenía por delante. Involucró a la gente y delegó funciones, cargos, responsabilidades específicas. En otras palabras, este hombre no hizo el papel aquí de todito, de todólogo, ¿me entiende? Sino que él entendió la importancia de trabajar en equipo para conseguir los propósitos y las metas en la obra de Dios. Y esto es importantísimo para todo aquel que quiere servirle al Señor. Nosotros no podemos servir al Señor como si fuéramos el llanero solitario, el águila solitaria. No, por muy competente, por muy capaz, por muy hábil que tú seas, por muy rico en recursos, en habilidades, en potencialidades que tú seas, no eres suficiente para alcanzar los propósitos generales de la obra de Dios. No lo eres. Necesitas trabajar en equipo. Y para eso hay que aprender a delegar. Para eso hay que aprender a delegar en la gente. Involucrar gente en el equipo. Para poder hacer la obra de Dios con más excelencia, con más efectividad. La gente que trabaja sola se queda y está en vía de extinción. Y esto es un principio que es aplicable no solamente en el ministerio, es un principio que es aplicable también en el liderazgo civil o aún dentro del seno de la familia. Una familia tiene que trabajar en equipo para conseguir sus objetivos, sus metas, sus propósitos, sus sueños. Una iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo. Un mentor espiritual, por muy competente, por muy ungido, por muy sabio que sea, si trabaja solo, se queda solo. Pero si involucra gente en su equipo, de seguro que nada ni nadie podrá detenerlo. Nada ni nadie podrá paralizarlo. Y los objetivos, no solamente de él, sino de todo el grupo, también se van a alcanzar. A su nombre. A su nombre. El proyecto del copero involucró no solo delegación, sino también restauración de murallas y puertas. 2 cosas involucró el proyecto entonces del copero de Susa, Nehemías. 1, delegación. 2, un proceso de restauración.
¿Ellos qué restauraron? La muralla, las puertas y todas las obras civiles de la ciudad. Ellos la restauraron. Una gran obra la que tenían por delante. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron en tiempo récord. Y lo consiguieron a pesar de la oposición. Lo consiguieron porque Dios estaba con ellos. Porque Nehemías supo hacer las cosas. Todos los honores, obviamente, en la historia se le dan a Nehemías. Pero cuando nosotros vemos en el libro cómo fue que se desarrolló la obra, nos damos cuenta que no fue Nehemías solo. Fue Nehemías y su gente. Fue Nehemías y el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Conozcamos las dos facetas que se desarrollaron en este proyecto. Muy bien, dos facetas entonces se desarrollan en el proyecto. Número uno, la faceta de la delegación. Y número dos, la faceta de la reconstrucción o regeneración. Restauración. Esas palabras son palabras sinónimas. Regeneración, restauración. Es eso. Nos vamos a enfocar entonces en la primera de estas tareas. La faceta de la delegación. Se delega para que el pueblo tenga un amplio espectro de servicio para Dios. Amén. Se delega para que tengan oportunidad de servir y consagrar a Dios todos los que tengan capacidades y talentos específicos. Amén. Mira, en la obra de Dios, en la tarea que una iglesia tiene por delante, no solamente se debe predicar, enseñar, cosa que la hace un ministro, un pastor, un dirigente. En esta iglesia, como en todas las iglesias cristianas, el espectro de servicio es bastante amplio. Cuando yo hablo de espectro, hablo de una gama de funciones, de tareas ministeriales que se deben hacer al interior. Por ejemplo, aquí hay que orientar y ministrar a los varones de esta congregación. Para eso se creó un ministerio, el ministerio Benei Salem. Aquí hay que orientar a las damas de la congregación. Para eso se creó un ministerio. Se llama el ministerio Bat Sion. Aquí hay que orientar a los jóvenes de esta congregación. Para eso se creó el ministerio Generación Kainos. Aquí hay que ministrar discipulado cristiano. Para eso se creó el ministerio de Educación Cristiana. Aquí hay que ministrar a los niños de esta congregación, a los adolescentes de esta congregación. Para eso se creó el ministerio Generación Kainos Kids. Y así sucesivamente. El espectro funcional aquí es bastante grande. O sea, aquí hay tareas que hacer. Aquí hay oportunidad de servicio. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Atienda al llamado que el pastor le hace cuando le convoca a usted a discipularse o a ser parte de uno de los ministerios locales de esta iglesia. Si usted quiere realmente servir al Señor, usted no puede estar ahí en una banca sentado recibiendo y recibiendo y recibiendo sin involucrarse, sin comprometerse con los ministerios locales de la iglesia. ¿Me están entendiendo los hermanos? Entonces, el espectro de servicio aquí es grande. ¿Cuál debe ser tu actitud? Pastor, pastora, ¿para qué soy bueno? Yo escuché que usted dijo en el púlpito, sígame lo bueno. Bueno, yo quiero involucrarme. ¿Para qué soy bueno yo? Y el pastor, con toda certeza, la pastora le va a orientar. De acuerdo a lo que usted quiera hacer. Ahora, hemos dicho también que no solo hay un amplio espectro de servicio, también hay en esta congregación oportunidad para que tú, con el talento, la habilidad que Dios te ha dado, le puedas servir a Dios.
Yo estoy convencido de que cuando usted se entregó a Jesucristo, usted por lo menos recibió de parte del Señor un don espiritual. San Pedro lo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, los dones no son trofeos, los dones no son como bonitas flores para adornar un jardín, el jardín de una casa. No, los dones son para el servicio del pueblo. Los dones no son para que tú los colecciones como si fueran trofeos, como si fueran medallas. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que Dios te da para que los pongas al servicio del pueblo, para edificación de la iglesia del Señor. Y estoy seguro que cuando la palabra de Dios dice cada uno según el don que ha recibido, estoy seguro de que usted por lo menos ha recibido un don. ¿Cuál es? Métase en oración y dígale al Señor: revélame, muéstrame cuál es ese don, porque yo quiero servirte. ¿Cuántos quieren servir acá al Señor? Entonces Dios para eso capacita, para que tú pongas al servicio del pueblo, al servicio de la iglesia, ese don que has recibido. Continuamos. ¿Para qué hay que delegar? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Escuchemos. Se delega para lograr la unidad de todos. La unidad del cuerpo de Cristo se logra sirviendo al Señor juntos, en equipo. Hay un poder que se desarrolla, que se genera cuando hay una iglesia, un pueblo que sirve en equipo. Los científicos de hoy le han llamado sinergia. La sinergia es un poder que se genera cuando la gente trabaja en armonía, cuando la gente junta sus esfuerzos, sus capacidades, sus talentos, sus habilidades en procura de un solo objetivo. Se produce entonces esa sinergia, cosa que no se puede generar cuando tú trabajas solo, cuando tú trabajas aislado. Cuando yo trabajo entonces en equipo, se genera esa fuerza, ese poder llamado sinergia. Y lo que es imposible comienza a ser posible en el nombre del Señor. Comienza a ser posible. Pero cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja solo, no se tiene la misma fuerza, no se tiene el mismo poder, no se tiene la misma efectividad que si tú trabajaras en equipo. Así que yo lo animo para que usted debe de estar allí sentado en una banca mirando los toros desde la valla y usted láncese al ruedo. Agarre el capote y enfrente al toro. Lo mismo que estamos haciendo los demás. A su nombre. Se delega para que cada individuo se ocupe personalmente de lo que le corresponde hacer en el proyecto. Amén. Usted, cuando se hizo miembro de esta iglesia, téngalo por seguro que eso no fue casualidad. Dios lo hizo con propósito. Usted en esta congregación está porque Dios le tiene reservado ya un espacio, un lugar en donde usted tiene que encajar y comenzar a funcionar. Usted no llegó a esta iglesia para sentarse allí en una banca y recibir y allí hacerse un regordete espiritual allí lleno de grasa y manteca por todos lados. Es para que usted funcione. ¿Ve? La iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo espiritual de Cristo. Y Pablo hace una analogía maravillosa entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así es la iglesia. Hay miembros que funcionan y prestan un servicio al cuerpo que es particular. Por ejemplo, el sistema sanguíneo en el cuerpo presta una función que es particular, ningún otro sistema la puede prestar. Su brazo, sus piernas, sus ojos, su boca, todos sus sentidos
prestan un servicio particular que ningún otro miembro del cuerpo lo puede hacer. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro, usted está llamado a funcionar y a prestar un servicio específico que ningún otro hermano puede prestar. Solo lo puede hacer usted. Por eso es importante que usted, como parte del cuerpo, usted se pregunte: ¿y para qué yo funciono aquí? ¿Para qué yo soy funcional? Y téngalo por seguro que Dios le va a decir en qué usted debe funcionar. Ahora, cuando una persona deja de usar uno de los miembros de su cuerpo, por ejemplo, un brazo, una pierna, un oído, ¿qué pasa con el tiempo a ese miembro? ¿Qué le pasa? El miembro comienza a atrofiarse, se enferma. El miembro finalmente se daña y deja de ser funcional. Y a lo mejor los médicos tengan que decirle: lo lamentamos, pero esa pierna que usted tiene ya no funciona, se está muriendo y hay que, o ya está muerta y hay que cortarla, porque si no, contamina el resto del cuerpo. Así le pasa en el cuerpo de Cristo a miembros que no funcionan. Se atrofian, se enferman, se debilitan y finalmente se mueren. Y hay entonces que amputarlos, hay que cortarlos. No dejes que eso te pase a ti. No dejes que eso ocurra. Comience a funcionar, mi amado hermano, en lo que Dios le dijo que usted tiene que funcionar. A su nombre, a su nombre. Se delega confiando en la esperanza de que Dios registre en su libro de memorias nuestro servicio. Amén. Nada de lo que usted y yo hagamos aquí en favor de la causa del Señor quedará en el olvido. No. Nada de lo que tú hagas para contribuir con la edificación de la iglesia del Señor, Dios lo olvidará. Antes, por el contrario, Dios lo hará visible, y no solo eso, sino que Dios galardonará, honrará, dignificará a todo aquel que le sirvió fielmente aquí en esta tierra. ¿Y dónde se va a dar eso? Eso se va a dar en el tribunal de Jesucristo. Cuando la iglesia del Señor sea levantada, sea arrebatada para reunirnos con Él, el Señor va a realizar entre los suyos un tribunal, y allí se va a conocer la obra de cada uno. Y no solo se hará conocida, sino que se recompensará, se galardonará y se dignificará a aquel que fue fiel, a aquel que sirvió en la obra. Usted y yo vamos a ser funcionarios del reino de Dios en esta tierra. Y la promesa es que algunos serán reyes y otros serán sacerdotes. Otros serán las dos cosas. Y habrán algunos que participarán del reino, pero en rangos inferiores. En rangos inferiores. Ellos participarán, sí, porque fueron salvos. Así como cuando un tizón se escapa de un fogón, de un fuego encendido. Serán salvos así. Pero son personas que nunca se comprometieron con la obra de Dios. Nunca participaron de la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, Dios en su misericordia permitirá que ellos sean salvos. Pero allá en el tribunal, lo que tendrán como recompensa será una vergüenza grande. Una vergüenza. Porque mientras algunos serán glorificados con la gloria del sol
la luna, las estrellas del universo. Otros no tendrán ese fulgor, esa gloria. Otros serán como un traqui de estos que se usa en fiestas, ¿no? Una lucecita allí. Participarán del reino, pero no como dirigentes, no como sacerdotes, no como reyes, sino como súbditos del reino. Ahora, ¿qué quiere ser usted? Resulta que aquí usted puede escoger. ¿Y qué determinará que yo sea recompensado, que yo sea honrado, que yo sea glorificado allá en el tribunal de Cristo? ¿Qué determinará eso? Mi servicio aquí, mi dedicación aquí, mi consagración a la obra de Dios aquí en esta tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Continuamos. Segundo, Número 2. la faceta de la restauración. La faceta de la restauración. Esta gente, no solamente Nehemías como dirigente hizo delegación, sino que también empezó una obra de restauración. Escuchemos. Murallas y puertas involucraban protección y seguridad para la ciudad. Amén. Cuando ellos estaban empeñados en la reconstrucción de las murallas y las puertas, lo que querían era proveerle a la ciudad seguridad, porque una ciudad sin murallas estaba expuesta a que los enemigos la invadieran y la destruyeran. Ya incluso Jerusalén había sido destruida, con todo y que tenía murallas. Fue destruida por los babilónicos. Pero ahora, cerca de 100 años después, ellos se empeñan entonces en la reconstrucción de la muralla para proveerle a la ciudad seguridad, paz, protección al interior a todos los que habitaban allí. Las puertas representan la restauración espiritual de nuestras vidas, familias y ministerios. Amén. Esa es una verdad espiritual que yo quiero que usted la interiorice. La restauración de las puertas de esa ciudad y de las murallas, ¿qué es lo que representa? ¿La restauración de qué? La restauración de mi vida, la restauración de mi familia y la restauración del ministerio, de mi servicio a Dios. Se lo vuelvo a repetir, repítalo por favor. Las puertas representan la restauración espiritual de nuestras vidas, familias y ministerios. ¿Lo escuchó bien? Vida, familia y ministerio están representados en la restauración de esas puertas, de esa muralla. Ese es el mensaje espiritual para nosotros en este día. Ahora, ¿cuántas puertas fueron restauradas aquí? Según el capítulo 3, 12 puertas. Escuchemos. La puerta de las ovejas representa la restauración del ministerio de la palabra dada por los pastores y maestros. Amén. La puerta de las ovejas. Ahí está la primera. ¿Qué representa? ¿Restauración de qué? Ministerio de la palabra dada por pastores y maestros. El ministerio de la palabra. ¿Y quiénes están llamados a restaurar el ministerio de la palabra? Los pastores y los maestros de una iglesia. Pastores y maestros de una iglesia. En esta iglesia hay pastores y hay maestros. Y estamos llamados entonces a restaurar este ministerio. ¿Por qué? Porque se está predicando en estos tiempos un mensaje que no es el mensaje de la palabra de Dios. Así que como congregación, como ministerio, como iglesia local, estamos llamados a restaurar este mensaje. Que la gente empiece a escuchar lo que es la genuina palabra de Dios y no tanto palabra de hombre. Amén, hermanos. La puerta del pescado representa la restauración del ministerio evangelístico. Amén. Puerta del pescado, y van dos. Eso representa la restauración del ministerio del evangelismo. Evangelismo.
La razón de ser de una iglesia es el ministerio evangelístico. Si una iglesia se estanca, si una iglesia se queda quieta con respecto a compartir la buena nueva de salvación, esa iglesia deja de ser iglesia y se transforma en cualquier otra cosa, menos en lo que debe ser una iglesia. Una iglesia que anuncie las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Estamos llamados a restaurar también este ministerio en esta generación. La puerta vieja representa la restauración de dones y ministerios que se ministraron en tiempos pasados en la edificación del reino del Señor. Amén. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que tienen que dejar de estar viviendo en el barrio del Tubo, en la calle del Tubo. Me explico. Yo tuve carro, pastor. Usted no tiene idea. Yo tuve apartamento en Miami. Yo tuve fincas, pastor. Mire, yo tuve una esposa, pastor. Tuve esposa. Tuve hijos. Pastor, mire, yo tuve carro último modelo. 2, 3 carros tenía allí. Tenía una chequera, pastor, que eso era, a ver cuánto necesita, y ahí estaba el cheque firmado, listo para cambiar, para hacerlo efectivo. Es decir, yo tuve, pero ahora no tengo. Tienes que mudarte del barrio, de la calle de tú, ¿me entiendes? O algunas personas, algunos ministros que hoy se lamentan diciendo, pastor, va que usted a mí no me conoce, pero yo predicaba, pastor. Usted me viera a mí predicando. Yo predicaba, ¿me entiende? Yo cantaba, yo ministraba. Mire, yo echaba fuera demonios, yo congregaba a la gente, yo pastoreaba. Estos son otros que tienen que mudarse, ¿verdad? O cambiarse el apellido. No pueden ser ya más de la familia Abba. Tú tienes que pertenecer a la familia de los que hoy le dicen al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo te quiero servir hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba a Dios si puede, mi hermano, dale la gloria al Señor. Aleluya. Ni los hermanos Abba, ni los que vivían en la calle del Tubo tienen cabida aquí. Tienes que resucitar eso. Eso que se murió tiene que resucitar. Eso es lo que significa restaurar la puerta vieja, la puerta de la oportunidad, la puerta del servicio, la puerta del ministerio. La puerta del valle representa la restauración de nuestro carácter hasta llegar a ser mansos y humildes como el Señor. Restauración de nuestro carácter. La obra colosal del Espíritu Santo en este tiempo con cada uno de los creyentes consiste en restaurar nuestro carácter hasta hacerlo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, la meta es llegar a ser clones de Jesucristo, varones y mujeres que tengamos la misma estatura moral y espiritual del Señor, que tengamos el mismo carácter del Señor. ¿Y cómo era el carácter del Señor? Manso y humilde de corazón. Hay gente que hoy se vive comparando los unos con los otros, ¿me entiende? Aún ministros que se viven comparando los unos con los otros. Resultado, algunos terminan con una imagen, con un complejo de inferioridad, porque comparados con ese, ellos no tienen nada, ¿me entienden? Y terminan acomplejados. Otro resultado puede ser que terminan muy crecidos, muy alzados, lleno de mucha arrogancia, de mucha altivez, porque te crees superiores a otro con el que te comparas.
El problema está es allí en compararnos los unos con los otros. Cuando tú quieras comparar tu carácter, ve, a ver qué tan espiritual, qué tan íntegro, qué tan recto, qué tan santo tú eres, no te compares con tu hermano. Compárate con el Señor Jesucristo. Y cuando tú te comparas con el Señor Jesucristo, se acabó la altivez. Ese es el remedio a la arrogancia. Porque si tú sinceramente te comparas con la estatura del varón perfecto, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tú terminas definitivamente ubicado con la estatura que es, y te darás cuenta de lo mucho que nos hace falta para alcanzar esa estatura, ese perfil. Te darás cuenta que no eres tan santo como tú crees, que no tienes tanto poder como tú crees, que tu nombre no es tan poderoso como el de Él. A su nombre, a su nombre. Te ubicarás inmediatamente y le permitirá al Espíritu que siga haciendo su obra de transformación en ti. Como esta mañana decíamos, el fruto del Espíritu, en medio de la clase de mentoría, les decía a los hermanos, que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. ¿Sí? Templanza. La templanza nos ayuda a poner control sobre los pensamientos, sobre las palabras y sobre nuestras acciones, nuestras obras. Aún sobre nuestra sexualidad necesitamos templanza. Algunos han creído entonces que templanza es tempanza. No, no es tempanza, es templanza. Tempanza lo tienen, son aquellos que no tienen control sobre la boca y comen y comen y comen, no para alimentarse, ¿me entiende? Sino para hartarse. Templanza es dominio propio. Dominio propio, lo que algunos llaman y que fuerza de voluntad. No hay ninguna fuerza, es dominio propio. El problema es que algunos están tan mal, viven unas vidas tan libertinas en la sexualidad, viven en una promiscuidad tal que ellos no desarrollan dominio propio. Ellos desarrollan es demonio propio. ¿Me entienden? Porque no pueden controlar su sexualidad, sus deseos sexuales. No lo pueden controlar. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo siga transformando nuestro carácter. Porque nosotros aquí todavía estamos en obra negra, mi amado hermano. En las obras civiles, cuando se hace una obra civil, y la obra no ha llegado a su perfección, a su punto final, se le llama una obra negra, otros le dicen obra gris. Pues nosotros estamos allí, ni gris ni negro siquiera. Sí, Señor. Todavía nosotros aquí nadie es producto final. Estamos en un proceso, pero la esperanza que tenemos de parte del Señor es que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A su nombre. Aleluya. Continuamos. La puerta del muladar. La puerta del muladar Representa la restauración de la santidad. Restauración de la santidad. Santidad. Quiero explicarte que la santidad está precedida de la justicia. Si tú eres una persona obediente a los mandamientos de la palabra de Dios, tú vas a llegar a ser una persona recta. Recta no solo de corazón, sino recto en tu andar, en tu caminar. Recto, una persona recta. ¿Qué es lo contrario de una persona recta? Una persona que está torcida. Y hay creyentes, yo lo he dicho ya varias veces, que hay creyentes, aunque están en Cristo, todavía tienen una mente torcida. Tienen pensamientos torcidos. Tienen un vocabulario torcido. Y su andar, sus pasos, sus obras son obras chuecas, torcidas.
Lo único que nosotros necesitamos entonces para rectificar, para enderezar el camino, es obedecer la palabra de Dios. Sométase a obedecer la palabra de Dios y todo lo que está torcido, la palabra de Dios lo va a enderezar. Entonces, necesitamos restaurar esto, mi amado hermano. Porque de lo contrario, para ser santos, usted no podrá realmente gozar del privilegio de ser separado, santificado por el Señor, para ser usado por Él. Un santo primeramente tiene que ser una persona recta, recta de corazón, para luego entonces sí, aprender a vivir apartado para Dios, en santidad, consagrado para Dios. Amén. La puerta de la fuente La puerta de la fuente. representa la restauración del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Puerta de la fuente representa la restauración del ministerio del Espíritu. Nosotros somos una congregación de teología pentecostal. ¿Qué es lo que eso significa? Que aquí nosotros creemos que el ministerio del Espíritu Santo está activo en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Por eso nosotros oramos por los enfermos y los enfermos son sanados. Oramos por los endemoniados y los endemoniados son libres. Oramos por aquel que está perdido en el pecado y esta persona es restaurada, es regenerada por el poder del Espíritu Santo. Pero hay lugares en donde el ministerio del Espíritu Santo ya no se mueve. Es más, ministros aún que no conocen al Espíritu Santo y niegan cualquier manifestación del poder del Espíritu Santo. Estas son iglesias muertas, ministros espiritualmente muertos. Porque si hay alguien que le da vida y le da poder a la iglesia, ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo no creo en ministros que no están llenos del Espíritu Santo y que evidencian en su predicación, en su mensaje, en sus obras, no evidencian el poder del Espíritu Santo. No creo en esos ministros. Ahora, si la iglesia del primer siglo necesitó de la intervención directa, del respaldo total del Espíritu Santo en medio de esa generación, ¿cuánto más en el tiempo de hoy que estamos viviendo los tiempos finales? El Espíritu Santo no está dispuesto a llenar a la iglesia de su poder y de su presencia. Una iglesia en la que el Espíritu Santo no esté avivado, no esté activo, eso es una iglesia muerta. Y eso no es iglesia, eso es un cementerio. Un cementerio lleno de religiosos muertos que tienen que nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. La puerta de los caballos representa la restauración del fruto del Espíritu para dominar los deseos de la carne y las bajas pasiones de nuestra naturaleza carnal. Las bajas pasiones, la carne, que Pablo llama en nosotros, son como unos caballos. ¿Me entiende? Que si no se les pone freno, si no se les pone un bozal, ellos no andan. ¿Me entiende? Se descarrían. Así son nuestros deseos carnales. Nuestras bajas pasiones son así. Son como los caballos. Pues bien, lo único que le puede poner bozal, que le puede poner freno a esos deseos, es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Me entiende? Templanza. Eso es lo que hace de ti una persona victoriosa sobre la carne. No es otra cosa. Es eso. Ahora,
Volvamos a la templanza. ¿Cómo yo desarrollo templanza? Bueno, ayune más. Someta sus apetitos, no solo sexuales, sino también sus apetitos alimenticios, gastronómicos. Ayune más. Quebrante más los deseos de su estómago. Controle más los deseos de su cuerpo para dormir. No duerma tanto. Libérese de los brazos de Morfeo. Deje de estar atado a Satanás. Por favor, libérate de Satanás. Libérate. Tú no puedes dejarte controlar del sueño. Cuando una persona es floja y duerme más de las 6 a 8 horas que debe dormir normalmente, esta persona termina enferma. Y eso es un reflejo de su vida espiritual. Así de dormido como estás, esclavo del sueño, así está también tu vida espiritual, dormida. Por eso es que Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Levántate ya de ese sueño. Hay gente que incluso en mitad de los servicios, el pastor está predicando y ellos están allá en el 8º cielo. Eso no es normal. Eso está mostrando que tú estás muerto espiritualmente. Necesitas que el Espíritu Santo empiece a producir ese fruto que se llama templanza. ¿Me entiende? Porque algunos no tienen vida transparente. Algunos no tienen una vida espiritual transparente. Tienen una vida espiritual transparente. Le están haciendo trampa al Señor. Transparente. Y Dios lo que quiere es gente que sea transparente. A su nombre. A su nombre. Bueno, le das un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Continuamos. La puerta de las aguas representa la restauración del ministerio de la predicación de la palabra de Dios y la sana doctrina dadas por apóstoles y profetas. La puerta de las aguas. La puerta de las aguas representa la restauración del ministerio del predicador. Este ministerio lo llevan a cabo los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. Hoy hay una ola de apóstoles que se hacen llamar así. Y junto a esta ola de apóstoles también hay una ola de profetas. ¿Me entiende? Hay parejas que trabajan en conjunto, donde él es el marido, el esposo es el apóstol y la esposa es la profeta. ¿No los has visto tú? Bastante. ¿Ves? Porque creen ellos que el ministerio superior es el del apóstol. Y ella, como muy sumisa a su apóstol, a su esposo, ella es profeta. Pero yo quiero decirte que esto es un síndrome malsano que está trayendo a la iglesia mucha vergüenza. Está trayendo a la iglesia mucha confusión. No existen ministerios superiores. Dentro del ministerio, que es uno solo, lo que existen son roles funcionales. Roles funcionales. Pero el ministerio es uno solo. El apóstol ejerce un apostolado. ¿Ve? El maestro desarrolla un magisterio. ¿Ve? El profeta representa el ministerio de la proclamación. Él es el proclamador, es el vocero de Dios en esta generación. ¿Sí? El profeta. El evangelista es el anunciador de las buenas nuevas. Ejerce lo que se llama evangelismo. ¿Cuál se me escapa aquí? El apóstol desarrolla un apostolado. El apóstol es alguien que es enviado con una misión. ¿Quién envía a un apóstol? Lo envía una iglesia
o lo envía un pastor. Por eso el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro tiene que estar sujeto bajo la cobertura de un pastor. Pregúntenle ustedes a estos apóstoles de hoy, ¿quién es tu pastor? Te darás cuenta que no tendrán respuesta. No tienen respuesta, porque es que no tienen pastor. ¿Ve? Pregúntale a una de estas profetas de hoy, pregúntale, ¿quién es tu pastor? Y ella te dirá que su pastor es Jesucristo. Ellos ignoran voluntariamente y adrede, de una manera intencional, que el Señor Jesús fue quien constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? Evangelistas, profetas, pastores y maestros. Si existe algún ministerio al quien sujetarse, a quien darle cuentas, es al ministerio del pastor. Mira quién es el que tiene en su mano diestra el Señor Jesucristo. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Mira a quién. ¿Ve? Hay frases en la Biblia que uno por puro sentido de lógica las entiende. Cuando Jesús miró en una ocasión a una multitud de personas que le seguían, pero no habían comido, estaban hambrientas, estaban sedientas, tenían varios días de estarlo siguiendo. Jesús dice que él miró a estas multitudes, las miró. ¿Cómo fue que las miró? Como ovejas que no tenían un pastor. Fíjate que allí no dice que él no las miró como ovejas que necesitaban de un apóstol o de un profeta. No, dijo bien claro. Las miró, tuvo compasión de ellas porque las miró como ovejas que no tenían un pastor. A su nombre, a su nombre. La puerta oriental representa la restauración de la doctrina de la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. Hay gente y hay iglesias que ya ni predican esto, porque es que ya no creen que Jesucristo viene por la iglesia. Y hay ministros, hay teólogos, maestros, predicadores que andan diciendo que ya Cristo no viene, que eso es mentira, que eso es un cuento chino, que Él no viene por ningún arrebatamiento, Él no va a arrebatar a nadie, que los que estamos arrebatados somos nosotros. Esta gente que ha perdido la fe, porque aquel que no cree en el arrebatamiento de la iglesia, aquel que no cree en esta doctrina, es una persona que no tiene esperanza, está sin esperanza y posiblemente sin Dios en este mundo. Mi esperanza todavía sigue puesta en que Jesucristo aparezca por allá por el oriente en cualquier momento. Y cuando Él aparezca y Él diga, sube acá, allá estaré como un cohete, mi hermano. Yo no sé si usted también tiene esta esperanza. ¿Cuántos la tienen, hermano? ¿Cuántos la tienen? Aleluya. Creemos que Cristo viene y que viene pronto. Aleluya. La puerta del juicio representa la restauración de los principios de juicio, ética y justicia integral. Muy bien, una puerta de estas se llamó la puerta del juicio y era el lugar donde se sentaban los jueces. ¿Para qué? Para hacer justicia. Para hacer justicia. Igual en este tiempo, nosotros tenemos que establecer los principios de justicia del reino. Los principios de justicia en el reino. El diablo le ha hecho creer a muchos de que a usted nadie lo puede juzgar. Y esa mentira se la han creído un poco. Especialmente creyentes que no quieren rendir cuenta de sus actos. Pero la justicia se ha establecido desde el principio. Cuando Dios estableció a su pueblo, consolidó a su pueblo, una de las cosas que les dijo era que tenían que nombrar jueces. Justicia integral. En cada ciudad se tenían que nombrar tribunales de justicia. Finalmente se creó el Sanedrín. Y hoy en la iglesia de Jesucristo, toda iglesia cristiana tiene que establecer tribunales de justicia, de ética.
para estar vigilando la conducta moral de cada miembro de la iglesia. Nosotros, como ya dije, para ser santos, primero tenemos que aprender a ser justos, gente de un corazón recto delante del Señor. Sin rectitud, sin justicia, no hay santidad. Te lo voy a volver a decir. Sin rectitud de corazón, sin justicia, no hay santidad. No existe. La puerta del sumo sacerdote representa la restauración del ministerio de la intercesión, la adoración y la alabanza. Uno de los ministerios más significativos de la iglesia en el día de hoy es el ministerio de la intercesión espiritual, la oración. Es más, es una de las prioridades de un ministro del Señor. El ministro del Señor principalmente está llamado a ministrar la palabra y a cultivar la oración. Un ministro piadoso, ministro consagrado, es un ministro dedicado a la palabra y a la oración. Por eso nosotros hemos creado también acá, y no solo a nivel local, sino a nivel de toda la corporación ministerial, que por misericordia yo presido, hemos creado 3 tiempos de oración, 3 tiempos de clamor, 3 tiempos de intercesión. Pregunta para usted: ¿en cuál de esos tiempos usted está vinculado? ¿En cuál? No, pastor, es que yo oro en mi casa. No, eso está bien. Tú tienes que orar en tu casa, en forma privada. Pero si se te está llamando a que participes de un ministerio de intercesión corporativo, únase. Es mejor y más poderosa la oración de un cuerpo, de un grupo, que de una sola persona. Amén, hermanos. Yo todavía sigo creyendo que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y si son muchos justos reunidos, más poder. En el alefato hebreo, la letra Dalet está representada por una puerta y su valor numérico es 4. En el alefato hebreo, escuchen con atención esto, porque aquí viene un rema del Espíritu para usted. En el alefato hebreo, la letra Dalet es la 4ª letra, su valor numérico es 4. ¿Y su pictograma qué es? Una puerta. Una puerta. Tengamos claro eso. Seguimos. Existe una relación entre esta letra y la letra número 8, que es la letra Het, y cuyo pictograma es un muro, una pared que separa 2 rediles, 2 parcelas o lotes. El valor numérico de la Het es 8, es decir, 2 letras Dalet, 2 puertas. 2 puertas. Letra Het. Estamos diciendo que es la letra número 8. En el alefato, la Het. Número 8. La letra Het. Número 8. Y que tiene relación con la número 4, que es la Dalet y es una puerta. El pictograma de la letra Het es un muro, una pared que marca separación entre 2 rediles, 2 lotes, 2 parcelas, etc. Y la letra Het es equivalente a 2 Dalet. ¿Por qué? Porque una Dalet vale 4. Y si nosotros sumamos 4 más 4, ¿te da cuánto? 8. Muy bien. Resulta que el año 2024, si tú le haces la numerología respectiva, el estudio numerológico al 2024, que es el año que acaba de empezar, sumemos el 2024 y llevémoslo a un dígito. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 8. Quiere decir esto, que espiritualmente el número 8, que es el valor del año que estamos emprendiendo, es el valor de la letra Het. Y espiritualmente hablando, la letra Het simboliza un tiempo de nuevos inicios. ¿Me está escuchando? Un tiempo de nuevos comienzos.
Un tiempo de nuevos inicios. Un tiempo de nuevos comienzos. Ahora bien, para poder iniciar esos nuevos comienzos, esos nuevos inicios, que los hemos marcado con el número 7, 7 años de consagración, 7 años de dedicación. Para poder iniciar esos tiempos, esos nuevos caminos, esos nuevos inicios, usted tiene que hacer dos cosas. Usted viene de la letra Dalet, que es 4. Usted viene caminando, ¿verdad? Pero llegó al final. ¿Con qué se encontró? Con un muro, un cerco. Para poder iniciar entonces un nuevo año con esos nuevos propósitos, nuevos comienzos, usted tiene que o volarse esa cerca o atravesarla. Y lo que Dios me ha mostrado para este año 2024 es que Él nos abrió 2 puertas. Te lo estoy diciendo proféticamente. Dios me dijo: dile a mi pueblo que yo le he abierto 2 puertas. Eso me lo dijo en una noche. Y yo duré toda la noche pensando cuáles eran esas 2 puertas. ¿Cuáles eran esas 2 puertas? Cogí la letra G y miré su valor pleno. ¿Cuánto dice que es el valor pleno de la letra G? 400. Llevémosla a un dígito. 418. 4 más 1. ¿Cuánto es? 13. La letra número 13 en el alefato, ¿cuál es? La letra número 13 en el alefato, ¿cuál es? Sí, claro que sí. En el orden, súmela. La letra número 13, ¿cuál es? Es la men. Correcto. Men. Men. ¿Cuál es el valor de la letra men? 40. Si lo reduces a un dígito, ¿cuánto te da? 4. Mira a dónde nos está mandando. A la misma puerta, al 4. 4, la puerta, dale, 4. Bien. Si ese 13 lo llevamos a un dígito, ¿cuánto da? 4. Otra vez el 4. Es que son 2 puertas. ¿Me entiende? Son 2 puertas. Al día siguiente le dije al Señor: dime cuáles son esas 2 puertas, para yo decírselo con claridad al pueblo. Y el Espíritu Santo me llevó nuevamente al alefato, a la palabra, a las letras del alefato hebreo, el idioma sagrado de las escrituras del antiguo pacto. Y me dijo el Señor: ¿qué representa la men? Aguas. ¿Acaso no hay una puerta de la que reconstruyó Nehemías que se llama, ¿cómo se llama la puerta? Puerta de las aguas. ¿Y qué representa? La palabra. Restauración del ministerio de la palabra. La primera puerta, mis amados hermanos, es la puerta de la predicación, la puerta de la restauración del ministerio de predicador, del maestro, del pastor, la palabra. Y la segunda puerta, Señor, ¿cuál es? El Espíritu nuevamente me dirige hacia el alefato, hacia la palabra. Porque la palabra está revelada, solo que tú tienes que tener el entendimiento espiritual, los ojos espirituales para poder verla. Y me dice: ¿qué palabra se forma con la letra el número 13? ¿Cuál es? Mem. Y con la número 4, ¿cuál es la letra? Dale.
Resulta que con la letra Dalet y la letra Mem se forma una palabra en el hebreo. ¿Cuál es la palabra que se forma en el hebreo? Es la palabra Dam. Dam. Y esa palabra significa sangre. Sangre. Ahora, en las escrituras está revelado que la sangre es sinónimo de vida. ¿Dónde está la vida de un ser humano? ¿Dónde? En la sangre. La segunda puerta es la puerta de la sangre. Le hice esa pregunta a unos 40 ministros de la Asamblea de Dios y hasta el día de hoy ninguno me ha respondido. Le dije, ayúdenme. Quiero entender qué significa la expresión puerta de sangre. Nadie me lo ha dicho, pero ya el Espíritu Santo me lo enseñó. La segunda puerta es la puerta a la predicación de las almas, de las vidas que están sin Cristo. La sangre es la vida. La vida está representada en más de 8.000 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad están sin Cristo. Es el ministerio de la predicación de las buenas nuevas del Evangelio al que estamos llamados, porque el Señor nos ha abierto esa puerta. Tenemos la puerta abierta para ir a predicar a esas almas, a esas vidas. Tenemos la puerta abierta para que la palabra de Dios nos sea dada como las aguas cubren la mar. ¿Quieres palabra de Dios? Métete con el Señor y el Señor te va a llenar de su palabra. Las puertas restauradas en Jerusalén fueron 12, símbolo de gobierno y autoridad. Pero es evidente la relación de este número con el valor numérico de la letra Dalet y la letra Het, que son respectivamente 4 y 8. Si nosotros sumamos los números del año en curso 2024, esta sumatoria nos dará 8, es decir, 2 puertas, 2 letras Dalet. Recordemos que en el alefato hebreo los números son letras y las letras tienen un valor numérico. Concluimos. El proyecto de restauración de Nehemías terminó realizándose exitosamente de acuerdo a lo planeado. De acuerdo a lo planeado. ¿Cuántos días duró la restauración de toda la muralla? ¿Cuántos días? A ver si alguien se acuerda. 52. Si tú coges el 5 y el 2 y lo sumas, ¿cuánto te da? 7. ¿Cuántos son los años que hemos dicho, Señor, nos vamos a consagrar a ti? 7 años. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo nos está dirigiendo? Nehemías como mentor hizo su parte, aunque no se ve en este capítulo. Es interesante que hubo una puerta que se restauró y no se mencionó en el capítulo 3, sino más adelante. Nehemías 8:6, 8:16, 12:39. Posiblemente esa fue la puerta restaurada por Nehemías. Esta es la llamada puerta de Efraín, que sin lugar a dudas nos habla de la restauración de las fiestas sagradas del Señor, fiesta en las que debemos involucrarnos tanto gentiles como creyentes judíos en Jesucristo. Una de estas fiestas es la llamada fiesta de las trompetas o Yom Teruah, la cual nos anuncia proféticamente la venida del Señor y el posterior establecimiento del reino milenial. Dicho retorno también lo confirma el apóstol San Juan en Apocalipsis 3:10. Es indudable que cuando Jesús venga por su iglesia, aparecerá por la puerta del oriente. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Fíjate, la puerta de Efraín parece que fue restaurada por el mismo Nehemías. No se menciona en el capítulo 3, sino ahí está la referencia en donde está. Bien. Puerta de Efraín. Estamos diciendo que espiritualmente esa puerta representa la restauración de las fiestas del Señor. Gracias a Dios nosotros hemos empezado ese proceso de restauración de fiestas sagradas. Nosotros no nos identificamos más con el calendario de fiestas paganas de este mundo. Nos estamos identificando con el calendario de fiestas sagradas del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora te pregunto, ¿por qué esa conclusión? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es la puerta de Efraín? Si tú coges las letras del nombre Efraín, que fue el hijo
que José hizo como su primogénito. José, hijo de Jacob, tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Pero cuando Jacob los prohijó, hizo de primogénito al menor, a Efraín. El nombre de Efraín significa fructífero. Fructífero. Las 5 letras que conforman el nombre de Efraín, increíblemente, en el texto hebreo, son las letras Ale, Pei, Resh, Yon o Yud y Mem. Esas 5 letras. Si tú coges el valor de esas 5 letras y lo sumas y lo reduces a un dígito, ¿cuánto crees que te va a dar? Te da 7. ¿Cuántas son las fiestas sagradas del Señor? ¿Cuántas? 7. ¿Te das cuenta? Esto no es casualidad, esto no es capricho, esto no es invento de pastor. Es que en la Biblia está revelado, solo que hay que descubrirlo. 7 fiestas. La puerta de Efraín, hay que restaurarla. Y gracias al Señor nosotros estamos en ese proceso de restauración. A su nombre, gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por lo que hoy hemos aprendido. Bendito Padre Celestial, tuya es la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que esta palabra quede arraigada en nuestro corazón y nada ni nadie la pueda arrancar. Tú te presentas, Señor, como la puerta a la salvación. Tú mismo lo dijiste. Yo soy la puerta. El que por mí entrare saldrá y entrará y hallará pastos. Gracias. Tú dijiste, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a través de tu siervo, el apóstol Juan: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una vez más, Señor, te invitamos a que entres en nuestro corazón. Las puertas de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestro ministerio, la abrimos para que tú entres y te posesiones allí como Rey, Señor y Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes en este llamado, en este compromiso que nos hemos hecho, porque toda la fuerza, todo el poder, todo el gozo para vivir una vida en victoria vienen de ti, Señor. Cuando nos gozamos y celebramos uno de los festivales, uno de tus fiestas sagradas, es allí donde tú, Señor, eliminas toda aflicción, todo dolor y nos llenas de tu gozo, porque el gozo tuyo, Señor, es nuestra fuerza. Gracias, Padre. Tuya es la honra, Padre, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice amén. Dios los siga bendiciendo, amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.